Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a esta clase de historia de sexto básico. Qué bueno que tomaste unos minutos de tu tiempo para que aprendamos algunas cosas bastante interesantes que hemos estado revisando de la unidad 3, que es sobre la historia de Chile desde finales del siglo XIX hasta el siglo XX. Hemos ido revisando algunas cosas como por ejemplo el desarrollo económico de nuestro país basado en la exportación del salitre. ¿Recordabas esto? Bien, hoy día vamos a hablar de algo que tiene mucho que ver con el desarrollo de nuestro país en términos económicos y vamos a hablar de un tema, de un concepto que se comenzó a marcar mucho durante este periodo y recibía el nombre de la cuestión social, así como se llama nuestra clase. Pero antes de que comencemos, quisiera pedirte una cosa. Quisiera pedirte que estés cómodo o cómoda en algún sitio de tu casa, que pueda estar silencioso para que puedas estar más concentrado o concentrada, ¿ya? Porque de esta forma vas a poder escuchar, vas a poder poner atención y también quisiera que trabajaras conmigo en una pequeña actividad que es un organizador gráfico. ¿Te parece? Porque tú sabes que a mí me gusta mucho que a medida que vamos trabajando, que vayamos conociendo un contenido, lo vayamos trabajando de inmediato, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar con organizador gráfico y para esto necesitamos una hoja blanca y lápices, ¿ya? Y materiales a elección. Por ejemplo, yo voy a usar cartulinas de colores. Quizás tú vas a usar algún otro material, pero si no lo tienes, con una hoja blanca y lápices está súper bien. Ahora, importante, si no tienes los materiales ahora mismo y quieres hacer esta actividad, recuerda que si te suscribes al canal de Aprendo Libre, puedes revisar esta clase de nuevo, cualquiera de historia o de cualquier otra asignatura que los profesores y profesoras hemos preparado para ti. Así que, ¿te parece que comencemos la clase? Dicho todo esto, vamos entonces a lo que nos convoca, la cuestión social. ¿Qué será la cuestión social? ¿Tú habías escuchado este término antes alguna vez? Bueno, este término se acuñó en Europa y hacía mención a toda la precariedad en la que vivían los trabajadores en medio de todo este desarrollo industrial que estaban viviendo los países. Precariedad laboral, ya que los trabajadores no tenían ningún tipo de seguros, de sueldos suficientes para vivir. Precariedad en sus viviendas, puesto que las viviendas en las que habitaban los trabajadores tenían pésimas condiciones. En salud, en educación, en la vida en general, los trabajadores vivían en muy mal estado y a esta situación se le denominó la cuestión social. Y Chile, a pesar de que este término se acuñó en Europa, Chile también tenía esta lamentable situación a la que también se le denominó la cuestión social, ¿ya? Entonces, ¿cuáles fueron las causas de la cuestión social? Primero, el proceso de industrialización, que fue un proceso de industrialización que Chile vivió de la mano de la exportación del salitre. ¿Ya? La exportación del salitre, como nosotros vimos en otras clases, provocó algunas cosas como por ejemplo la modernización de las ciudades, ¿ya? Y esta modernización de las ciudades, ¿qué provocó? El punto 2, un incremento de migración del campo a las ciudades que estaban ya con luz eléctrica, con transportes públicos. Sí, había comenzado todo un proceso producto del ingreso que había generado esta producción y exportación del salitre. Y la indiferencia de los gobernantes provenientes de la oligarquía. ¿Ya? Aquí estamos hablando de que el Estado y los gobiernos no se hacían cargo de lo que estaba pasando el pueblo y los trabajadores. Hacían vista gorda y no ponían su atención en querer solucionar estos problemas. Ahora, algo muy importante que debo mencionar en el punto 2 del incremento de la migración del campo a las ciudades, a estas ciudades que se están modernizando, es que estas ciudades no estaban aptas para recibir a tanta población que llegó. Por lo tanto, las ciudades comenzaron a colapsar, puesto que no existían las condiciones para la llegada de las personas, como mencioné, y tampoco estaba el ánimo del gobierno para mejorar las condiciones de vida. Ok, estas causas,
¿Qué consecuencias trajeron? Primero, precarias condiciones de trabajo. Y acá estamos hablando de que no solamente los hombres sufrían esta precarización. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en la baja de los salarios, en la bajo nivel de pago de su trabajo, en extenuantes horas laborales, ¿ya? No estamos hablando de 8 horas como en la actualidad, estamos hablando de que los obreros trabajaban más de 12 horas diarias, cargando sobre sus hombros mucho peso, en donde se les hacían recortes de salario a disposición de los empleadores. Por lo tanto, eran situaciones muy complejas. Por otro lado, como mencioné, no solamente los hombres vivían estas situaciones, también lo vivían los niños, puesto que los niños también trabajaban en las salitreras, y no solamente trabajaban en las salitreras, trabajaban en las industrias de las ciudades, fabricando cajas de cartón, jabones, entre otras cosas. Incluso hay un registro de 1921, un registro de la Inspección del Trabajo, que detalla esta situación del trabajo infantil, y no solamente del trabajo, sino de explotación. ¿Por qué? Porque los niños trabajaban en una fábrica de vidrio a temperaturas muy altas, expuestos a el polvillo del vidrio, que es muy delgado, y por otro lado expuestos y maltratados por los capataces de estas industrias, que los golpeaban incluso con las mismas varas de vidrio caliente, marcando la piel de los niños. Por lo tanto, las condiciones laborales eran paupérrimas, eran pésimas, y no había ningún resguardo por parte de alguna legislación, no había ninguna ley que protegiera al trabajador. Cero. Por otro lado, las malas condiciones de vivienda, los lugares en los cuales vivían y convivían la mayor parte del cotidiano, las mujeres de las familias, que debían establecerse, por ejemplo, en lugares como los conventillos, que eran sitios adaptados para que vivieran muchas familias dentro de él, como vemos en la imagen. Si tú te fijas en esta imagen, vemos un conventillo habitual de la época, en donde en cada una de las puertas vivía una familia, y se compartían espacios comunes, como por ejemplo los patios, los lavaderos, entre otras partes. Claramente en estos conventillos se vivían situaciones de hacinamiento, pero era lo más barato que se podía conseguir, pero era lo peor que podía, era lo peor era el peor lugar, eso quiero decir, era el peor lugar en el cual uno podía vivir, ¿ya? Por lo tanto, era bastante complejo, ¿ya? Y por otro lado, eran lugares en donde, como te mencioné, no había, o sea, existían situación de hacinamiento, o sea, muchas personas viviendo juntas, falta de acceso a agua potable y alcantarillado, y por otro lado, una transmisión de enfermedades producto de la ignorancia en temas de higiene, lo que hacía todo mucho más complejo. Por otro lado, no solamente esto pasaba en las ciudades. Recuerda que nosotros, clases anteriores, revisamos cómo era la vida en las salitreras, y las casas de las salitreras tampoco contaban con este tipo de condiciones como alcantarillado, agua potable, ¿sí? Por lo tanto, esta situación era a nivel país, ¿sí? ¿Qué hizo el Estado para solucionar el problema? El Estado hizo algo para que los trabajadores pudieran solventar de alguna forma las necesidades que los aquejaban fuertemente. Pues no, el Estado no hizo nada, y tuvieron que pasar recién 10 años en los cuales los obreros y los trabajadores se organizaron y comenzaron de una forma incipiente a manifestarse, hasta que lo lograron, ¿ya? Y su voz fue escuchada. Si tú te fijas, aquí hay una cronología de los primeros años de 1900, en donde se marcan importantes huelgas o manifestaciones. Mira, leamos. En 1902, la huelga exigiendo el fin al sistema de fichas en las minas de carbón de Lota y Coronel. ¿Esto por qué sucedía? Recuerda que en las minas de salitre y de carbón se pagaba con fichas. Estas fichas solamente las podían canjear por productos en las pulperías que estaban dentro de estas oficinas salitreras o de estas minas de carbón. ¿Cuál era el problema de todo esto? Es que le coartaban la libertad al trabajador de
poder ocupar su dinero como quisiera, puesto que solamente podía gastar el dinero en la misma oficina de su patrón, de su empleador. Y este dueño de salitrera o de mina podía hacer lo que quisiera con los precios, subirlos o bajarlos, sin importar las necesidades de las personas. Por lo tanto, el pago con fichas les quitaba la posibilidad de tener dinero real para poder comprar en otros lugares, ¿sí? Y decidir ellos por su cuenta en qué lugar querían abastecerse. ¿Qué otra huelga importante? En 1903, la huelga por mejores salarios en Valparaíso. En 1905, la huelga por el alza del precio de la carne en Santiago, que dejó que solamente las clases más privilegiadas pudieran optar a la carne. En 1906, la huelga por el aumento de tiempo de almuerzo en Antofagasta. Si tú te fijas, las peticiones son irrisorias en nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque estas cosas nosotros ya deberíamos tenerlas totalmente cubiertas: salarios dignos, descansos dominicales, ¿cierto? O por ejemplo el tiempo del almuerzo, todo eso nosotros ya lo tenemos, pero en ese tiempo ellos no tenían nada de esto. Imagínate las condiciones en las cuales trabajaban. Y en 1907, la huelga para terminar con la explotación de los obreros en Iquique, y se conoce como la matanza de Santa María de Iquique. Y esta matanza es un hito en temas de organización de obreros, puesto que bajan desde diferentes oficinas salitreras hasta Iquique caminando alrededor de 2000 trabajadores de las salitreras, ¿sí? Y cuando llegan a Iquique, lo que encuentran, luego de que hay muchas organizaciones de trabajadores de Iquique que se suman a la huelga, lo que encuentran solamente como respuesta del Estado son la represión por parte del Estado, que lo que provoca es una masacre, es una matanza que nosotros recordamos hasta el día de hoy, ya por lo grave que fue, puesto que lo que estaban pidiendo los obreros era totalmente justo, de acuerdo al trabajo que ellos cumplían en las oficinas salitreras, pero el Estado lo que hace es reprimirlo fuertemente, asesinando la cifra fluctúa, puesto que el gobierno dice que mataron a 126 obreros o trabajadores de las oficinas salitreras, pero hay algunas fuentes que estiman que mataron entre 2.200 a 3.600 personas, sin distinguir entre hombres, niños y mujeres, ¿ya? Porque los obreros no bajaron solos de las minas, ellos bajaron acompañados de sus familias. Por lo tanto, el número es diferente si es que lo investigamos como fuente del gobierno o como diferentes fuentes de otros historiadores. Entonces, luego de estos 10, casi una década de manifestaciones por parte de los trabajadores, el Estado sí comienza a tomar carta en el asunto, y comienzan con algunas legislaciones incipientes, como el descanso del día domingo, como posteriormente la ley de la silla, entre otras, ¿ya? Leyes que permitían al obrero tener tiempos de descanso para poder reponerse, puesto que ya que lo único que el obrero o el trabajador tiene es su fuerza de trabajo, y si eso se deteriora, ya no puede sobrevivir. Entonces, ya sabemos cuál fue la respuesta del Estado: represión policial hacia las huelgas y a las manifestaciones, hasta que luego comienzan con una incipiente legislación. ¿Qué pasa con los trabajadores en esta época? Bueno, los trabajadores forman organizaciones y comienzan a crear redes de apoyo para poder apoyarse y apoyar y solventar las necesidades que pudieran tener entre ellos mismos. Como por ejemplo con las mutuales, que las mutuales se crean a mediados del siglo XIX, y lo que buscaban era mejorar las condiciones materiales de los trabajadores y las condiciones de educación que tenían, tomando como base el apoyo mutuo entre ellos. Luego tenemos las mancomunales, que si bien se parecen mucho a las mutuales en términos de educación y de apoyo material, también estamos hablando de que las mancomunales generaron muchos centros sociales y culturales para los trabajadores, y también abogaban por lograr una buena relación entre
los dueños de las oficinas salitreras o de las minas de carbón o de las industrias, o sea, me refiero a los jefes y los trabajadores. Y por otro lado, tenemos las sociedades de resistencia, que las sociedades de resistencia eran organizaciones de trabajadores que a través de las manifestaciones, ya sean huelgas o ya sean sabotajes, lo que buscaban eran mejoras salariales y mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores. ¿Sí? Entonces los trabajadores sí forman parte y comienzan con su organización. Ahora te quiero invitar a que leamos esta fuente primaria que la escribió. Es un extracto de un escrito de León XIII, de Pío IX, que él escribe una carta y vamos a leer qué es lo que él establece acá. Muy bien, entonces el Estado debe promover el bienestar del obrero. Lo primero que hay que hacer es librar a los pobres de la crueldad de hombres codiciosos que a fin de aumentar sus ganancias abusan sin moderación alguna. Se debe procurar que el trabajo de cada día no se extienda a más horas de las que permitan las fuerzas. En general, se debe establecer que los obreros tengan descanso para reponer las fuerzas gastadas en el trabajo. ¿Qué es lo que nos quiere decir el Papa Pío? Que el trabajador lo que necesita es tener condiciones dignas de trabajo. Y si tú te fijas, el Papa Pío XI lo que busca es poner sobre la mesa la problemática, que si tú te fijas, esto no lo escribe para Chile en específico, lo escribe para todos los trabajadores que están viviendo esta situación en el resto de Latinoamérica y en Europa y en otros lugares del mundo, ¿ya? Puesto que la industrialización, a pesar la industrialización y el trabajo en las minas, en las oficinas salitreras, trae mucho recurso económico, este recurso económico se concentra en pocas manos, ¿ya? Y los dueños de estas salitreras, que son muy pocos, o de cualquier tipo de industria que generara capital en este periodo, mantenían esa ganancia para ellos. Y como dice el Papa Pío XI, lo que debían hacer era librar a los pobres de la crueldad de los codiciosos, puesto que todos estos dueños de empresa eran bastante codiciosos e intentaban de alguna forma hacer recortes salariales a sus trabajadores con tal de poder ganar más dinero y no invertir en mejores condiciones de vivienda o de lo que necesitaran sus trabajadores, sin importar que tuvieran que poner a trabajar a los niños. ¿Ok? Entonces, el Papa Pío XI lo que hace es poner en evidencia cuál es la problemática de las clases trabajadoras más necesitadas. Ahora, vamos a revisar y vamos a concluir. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con el organizador gráfico que yo te dije que íbamos a hacer al comienzo de la clase. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo ya tengo acá mi hoja blanca y puse aquí la cuestión social. Tengo algunos recuadros escritos con las causas y las consecuencias de la cuestión social. Las voy a ir pegando, me voy a agachar un poco para que me veas bien. Entonces, vamos a partir por las causas. ¿Cuáles son las causas más importantes de este proceso? El proceso de industrialización, ¿cierto? El proceso de industrialización, en el caso de Chile, con las minas y las oficinas salitreras, que uno podría pensar, ok, esto va a generar más ingreso, pero no, el ingreso se concentra, ¿ya? Se concentra. Por otro lado, esto genera que las ciudades comiencen a modernizarse con la luz eléctrica, alcantarillados, transportes, entre otras cosas. Y eso, ¿qué es lo que genera? Que comienza una migración campo-ciudad, sumado también a la búsqueda de trabajo. Pero, ¿qué fue lo que provocó esto a su vez? Que las ciudades colapsaran, sumado a que el Estado no solucionaba el problema de estas clases trabajadoras. ¿Ok? Entonces, ponemos acá estos cuadros. ¿Ves? Yo lo voy a ir organizando. Ahora, vamos a poner las consecuencias. Primero, el hacinamiento y las malas condiciones de vivienda. Que eso, como por ejemplo, ¿qué cosas hacían falta? El alcantarillado, el agua potable, ¿ya? Por otro lado, las malas condiciones de la vivienda, que
se destacan en este caso los conventillos o las viviendas de las salitreras, que en realidad las viviendas de las salitreras eran construidas por los dueños de las oficinas y se ahorraban mucho dinero sin incluir cosas básicas en estas viviendas. Ahora, precarias condiciones de trabajo, que ya estamos claros, ¿cierto? Con los bajos salarios, el trabajo infantil, sin cobertura de salud en caso de accidente, sin indemnización por despidos, sin tipo de licencias médicas en caso de que tuvieran accidentes en trabajo, sin ropa adecuada para trabajar en minas, ¿ya? Podemos mencionar un montón de problemas que existían y a los que se debían enfrentar, por desgracia, los trabajadores. Entonces, la cuestión social, vamos a poner por este lado las consecuencias y por este otro lado vamos a poner las causas. Yo te voy a mostrar de inmediato cómo nos está quedando, ¿ok? ¿Ves? Entonces, acá están las causas y las consecuencias. ¿Sí? Si tú haces un organizador gráfico como este, ¿para qué te va a servir? Para que, por ejemplo, le puedas explicar a alguien qué fue lo que trabajamos durante esta clase. Le puedes explicar a tu familia, a tu mamá, a tu papá y decir, ¿sabes qué? Hoy aprendí algo muy importante sobre la cuestión social y quisiera explicártelo con mi organizador gráfico. ¿Ves? Para eso te puede servir, para que organices tus ideas al momento de explicar. Muy bien, entonces, espero que te haya servido esta clase. Espero que nos encontremos en una próxima clase porque vamos a seguir revisando todos estos procesos tan interesantes que ocurrieron durante el siglo XX. Ya estamos en el siglo XX en nuestro país. Así que eso, te espero para la próxima vez. Un abrazo, que tengas un día genial y hermoso. Chao, chao.